Gracias y paz, amados hermanos. En el día de ayer me llegó un correo electrónico con una pregunta que me resultó nuevamente interesante y después de contestar a aquella hermana que había escrito, decidí hacer este corto vídeo para compartir lo que le dije. La hermana me preguntaba si ella podía dar su ofrenda a los pobres, es decir, ella quería ofrendar como creyente, pero había pensado en usar su ofrenda para distribuirla entre los pobres de su barrio, entre los pobres de su ciudad, y me preguntaba, ¿es necesario ofrendar en la iglesia o puedo dar mi ofrenda a los pobres? Entonces yo le contesté y le expliqué una cosa. En primer lugar, le dije que no tiene nada de malo ayudar a los pobres. La Biblia habla de eso. Incluso hay como bienaventuranzas sobre aquel que se apiada del necesitado. Nuestro Dios es un Dios que cuida de los desamparados. Por eso en el Antiguo Testamento vemos cuando la palabra diezmo aparece, empezamos a ver algunos de los usos del diezmo y vemos viudas, extranjeros y huérfanos, las personas que estaban como más desamparadas en la sociedad. Los huérfanos no tenían padres que los pudieran sustentar, el extranjero venía en unas condiciones precarias y la viuda no tenía el cabeza de familia porque en aquel entonces recuerden que eran los maridos o hijos varones los principales proveedores de la casa y por lo tanto viudas, huérfanos y extranjeros solían ser población de riesgo, por llamarlo de alguna manera. Y el Señor hacía que se destinara una parte del diezmo únicamente para cubrir sus necesidades. A lo largo también de la escritura vemos a Dios hablando en más de un libro y, por ejemplo, el libro de Proverbios siempre habla de que el Señor bendice a aquellos que se apiadan del pobre. Y la Biblia nos llama a ser, en cierta manera, solidarios, misericordiosos con las necesidades de otros. No significa ahora que hagamos una mala administración de nuestros recursos y lo vayamos regalando por las calles. Eso es interesante porque la Biblia también muestra como prioridades a la hora de ayudar. En primer lugar, debemos recordar también que la Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Así que vemos que los primeros que debemos cubrir sus necesidades son nuestra familia. Luego, también la Escritura dice que aquel que quiere ayudar lo debe hacer, pero primeramente a los de la fe. La Biblia apunta a que a la hora de que nosotros vayamos a ayudar a alguien, oye, primero voy a ver los de mi casa y luego voy a ver a mis hermanos. Quizá entre mis hermanos hay un necesitado y ahí yo voy a ayudar antes que ir a ayudar a la calle. Si alguien de mi propia familia en la fe está necesitado, va a ser una opción que voy a considerar primero. Eso es algo que la Biblia muestra. Y luego, claro que sí, podemos ayudar a los necesitados, pero, y ahí entra un pero importante, ¿podemos ayudar? Sí. ¿Está bien ayudar? Claro que sí. ¿Eso es ofrendar? No lo es. La Biblia hace una diferencia entre el término ofrenda y el término limosna. Cuando nosotros vemos a una persona necesitada en la calle y nosotros le damos algo, eso es una limosna, eso no es ofrenda. La Biblia lo llama limosna. La limosna es aquello que nosotros ofrecemos en sentido de piedad hacia el pobre y piedad no en sentido de misericordia, en una muestra de gracia y de buena voluntad hacia la necesidad de un pobre. Eso es la limosna. Cuando la Biblia habla de ofrenda, siempre gira en torno a las cosas de Dios. Cuando la Biblia habla de ofrenda, siempre gira en torno al pueblo de Dios, a la obra de Dios, al reino de Dios. Nosotros vemos que ofrendas eran recolectadas a veces cuando hubo una cierta necesidad entre algunos hermanos. La Biblia dice que se recolectaron ofrendas para los santos de Jerusalén, mostrando que hubo una necesidad en una iglesia, en el pueblo de Dios que se encontraba en Jerusalén, y la iglesia hizo una colecta de las ofrendas y se enviaron para ayudar a esos hermanos. También Pablo recibía ofrendas. ¿Para qué? Para entonces seguir haciendo sus viajes, para su sustento, para sus necesidades. Incluso en alguna ocasión Pablo dice que cuando no tuvo, pues sus manos le sirvieron, pero en otras ocasiones Pablo agradece que ha recibido y dice que tiene más incluso de lo que necesita, que está bien abastecido. Entonces las ofrendas principalmente eran recursos que se daban en sentido a la obra de Dios y al pueblo de Dios.
misiones, recursos necesarios, sustento de los obreros. También la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, que la iglesia debía hacer partícipe de aquellos que los enseñaban en una señal de honra, también hacer partícipes muchas veces con el sustento de esos obreros. Hay varios versículos que lo justifican. Eso no significa que haya que sustentar un perezoso, un vago, alguien que ni siquiera muestra que es realmente un siervo del Señor, pero la Biblia alude en más de una ocasión al sustento de obreros. ¿De dónde sale entonces el misionero que va, el sustento del misionero, el sustento de un obrero que está a tiempo completo en la iglesia, los gastos que conlleva la iglesia? No sé ustedes, nosotros por ejemplo pagamos alquiler, pagamos agua, pagamos luz, pagamos el internet que utilizamos para cosas en la iglesia, pagamos una pequeña cantidad que se destina a cosas que utilizan las maestras en la escuela infantil, se les destina una pequeñita cantidad al grupo de evangelismo porque a veces necesitan tratados, folletos y cosas varias. Se destina entonces se van destinando recursos a todo lo que implica el seguir adelante con la obra que estamos haciendo en Barcelona, con la obra que estamos haciendo en España. ¿De dónde sale todo eso? Nuestra iglesia no pide diezmos, los que nos conocen lo saben que nuestra iglesia solo funciona con ofrendas. Los hermanos cada vez que hay culto el domingo lo recuerdan, hermanos, y los hermanos ya lo saben. Ahí está la cajita de la ofrenda, el que quiera, totalmente voluntario. Nuestros principios son conforme Dios te haya prosperado, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, y también con lo que Dios disponga en el corazón, conforme tu corazón disponga. Entonces, lo dejamos siempre voluntariamente en las manos de los hermanos que con conciencia saben todo lo que implica lo que se hace y ofrendan voluntariamente para las cosas de la iglesia. Asimismo, a veces ha habido alguna necesidad y hemos colaborado con algún hermano, a veces ha habido alguna emergencia y se ha colaborado con algún hermano, a veces hubo una necesidad con una iglesia en Ucrania y se colaboró con alimentos con esa iglesia y cosas básicas. Entonces, nosotros destinamos la ofrenda a todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, el reino de Dios, el avance del evangelio. Y luego, si queremos, aparte, damos limosnas a los necesitados, pero no debemos confundir una cosa con la otra. La ofrenda en la Biblia y la limosna son términos diferentes. Así que si tú le quieres dar tu dinero a los pobres, tienes que recordar que no estás dando tu ofrenda a la calle, estás dando limosnas, pero eso no es ofrenda. Una cosa es la ofrenda y otra cosa es la limosna. Yo sé que a veces es triste porque hay iglesias que administran muy mal los recursos. Hay iglesias que tienen una administración un poco turbia de los recursos. Hay abusos en las iglesias donde hombres se enriquecen a costa de la ofrenda de otros o de los diezmos o de las primicias o de los pactos o de todo lo que les piden. Yo lo sé, pero no podemos justificar los abusos de algunos para entonces ya no sustentar la buena obra que hacen otros en favor del reino de Dios. Sí, yo nunca ofrendaría en una iglesia donde creo que se hace un abuso de la economía, nunca ofrendaría en una iglesia donde creo que hay un falso evangelio, nunca ofrendaría en una iglesia donde creo que hay un falso maestro, donde creo que hay un abusador, donde creo que hay un evangelio de la prosperidad y un predicador de la prosperidad. Yo ahí no lo haría. Porque en el fondo, si lo hago allí, tampoco colaboro con la obra de Dios, colaboro con una sinagoga de Satanás, colaboro con una iglesia que tiene doctrina de demonios, colaboro con un falso maestro. Entonces yo no lo haría ahí. Pero siempre he ofrendado, y hablo personalmente, buscando un lugar donde sepa que se predica la palabra, que son fieles al Señor, y obviamente siempre he ofrendado en las iglesias de las que soy parte, porque no veo tampoco mucho sentido ir a colaborar con otras cuando puedo colaborar con la iglesia donde yo participo, donde yo congrego, donde yo soy alimentado, donde yo soy instruido. Entonces, espero que se entienda un poquito esto para que la gente tenga claro lo que hace con sus recursos, entendiendo que todo viene de parte del Señor y que también debemos administrarlos para su gloria. Algo que he aprendido es que después de la pregunta de esa mujer me gustaría hacer un estudio más profundo y traerlo a la iglesia sobre el tema de las finanzas, ofrendas, limosnas, el uso de los recursos de una manera apropiada a la luz de las Escrituras, como dije antes, las prioridades que Dios muestra en la palabra. Así que
yo te animo a una cosa. Si tú crees que ese estudio bíblico sería importante, sería edificante, sería bueno para la iglesia, ponlo en los comentarios. Pon en el comentario: Juan Manuel, prepara el estudio sobre la administración de los recursos, prepara el estudio sobre el buen uso de las finanzas. Así que ponlo ahí en los comentarios. Si yo veo bastantes comentarios que piden lo mismo, pues lo iré preparando y pronto, en unos mesecitos quizá, sacaré un tiempo para traerlo a la iglesia y poder subirlo a las redes. Ayúdanos, como siempre, también dejando un me gusta. Si este vídeo te edificó, si de alguna manera te trajo algo edificante, deja un me gusta y compártelo con más personas. Te mando un fuerte abrazo desde Barcelona, deseando, como siempre, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Y recordándoos que, lejos o cerca de una denominación u otra, los amamos en el Señor.